días a todos y cada uno de los asistentes a este espacio. Gracias a la Fundación Inspirad que genera estos espacios en los cuales todos estamos aprendiendo cosas tan valiosas y tan importantes. Conduce a una palabra que es autocuidado. Y vamos a intentar abordarla de la mejor manera para que todos aprendamos acerca de eso. Entonces, lo que quiero intentar compartir para que todos nosotros trabajemos en el autocuidado. Y miren lo que les comparto en esa primera diapositiva. El cáncer es una palabra, pero no una sentencia. Porque fíjense que gran parte de la respuesta a un evento cancerígeno está en nuestras manos en el sentido del comportamiento, de la conducta, de lo que hagamos o dejamos de hacer. Bueno, brevemente recordar que entonces el cáncer, con lo que estamos oyendo, no es una sola enfermedad, sino un conjunto de enfermedades que eh, tienen en común es un crecimiento descontrolado de nuestras células y todo ese conjunto de enfermedades provoca grandes desajustes psicológicos y emocionales por diversas circunstancias. De modo que si provoca grandes desajustes psicológicos y emocionales, el escuchar esa palabra, el encontrarlo tras un diagnóstico, pues el trabajo es cómo vamos nosotros a responder a eso que ya nos encontraron. Y uno de los elementos que estamos reflexionando desde las ciencias del comportamiento es el significado y las connotaciones que le damos a la palabra. Es decir, tenemos que trabajar porque fíjense que en nuestra cultura común cuando escuchamos la palabra cáncer, entonces no la tomamos como una palabra, sino como una sentencia y enseguida entramos en una serie de reacciones que agravan tal vez la respuesta de nuestro organismo a este conjunto de enfermedades. Y entonces ahí tendríamos que pensar que lo importante realmente no es lo que nos sucede, sino la forma en que nosotros le hacemos frente a aquello a que nos sucede. Y que lo que tendríamos que buscar es, bueno, hay entre nosotros, hay en nuestra familia alguien a quien le haya sido detectado un cáncer. Bueno, pues empecemos a trabajar en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de comportarnos y todo eso tiene una denominación que es ajuste psicológico. Podemos decir que un buen ajuste psicológico ayuda a que el organismo responda de una manera más contundente a cualquiera de los tratamientos que nos hayan ofrecido. Nosotros desde nuestra propia forma de ser y de pensar tenemos la posibilidad de potenciar todos los esfuerzos que se hagan desde el entorno médico. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar ese buen ajuste? Bueno, si la persona o familia presentan niveles bajos de síntomas depresivos o ansiedad, ese es un buen ajuste psicológico. Es decir, mirar cómo nosotros eh, acogemos, insisto, no esa sentencia, sino ese diagnóstico y trabajamos nuestras tristezas o nuestras ansiedades. Si trabajamos en la frecuencia de los pensamientos intrusivos y sentimientos desagradables relacionados con el cáncer, sobre todo al miedo. Miren que en muchas ocasiones, y lo hemos dicho desde diversos entornos en la psicología, a veces no nos matan tanto los diagnósticos o las enfermedades, sino el miedo que generamos hacia ellas, haciendo que nuestro organismo como que se agreda, se ataque a él mismo. Es posible tener un buen ajuste psicológico si mantenemos una calidad de vida adecuada en los distintos ámbitos psicosocial, interpersonal, físico, espiritual o emocional, a pesar de que tengamos un diagnóstico. Y por supuesto, si aprendemos a trabajar una buena frecuencia de afecto positivo e incluso mirar de la manera como un diagnóstico como esto nos puede ayudar a cambiar positivamente. A veces los seres humanos
no recordamos adecuadamente que la palabra crisis tiene una doble connotación y es conflicto, pero también, por otro lado, esa palabra crisis implica ajuste, oportunidad, cambios que todos nosotros podemos acoger o debemos acoger cuando ha llegado alguna circunstancia a nuestra vida. Y entonces quiero quedarme con la palabra, una palabra que se hizo famosa hace algunos años, que es la palabra resiliencia. Se ha encontrado que las personas que trabajamos en, en nuestra vida cotidiana, el fomento, el incremento, la potenciación de los recursos de resiliencia, podemos responder de mejor manera a cualquier tipo de enfermedad, inclusive el cáncer. Es posible, se nos dice desde la investigación de la resiliencia, experimentar ciertos beneficios derivados de cualquier experiencia, aunque sea difícil, y esos beneficios se enmarcan dentro de ese concepto de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Un proceso dinámico de adaptación positivo al contexto de la adversidad. Y se puede considerar como una habilidad. Y me gusta la palabra habilidad porque toda habilidad nos habla de que nosotros podemos hacer algo para potenciar, para fomentar nuestra fortaleza interior, nuestra fortaleza personal, nuestra fortaleza emocional, nuestra fortaleza cognitiva, nuestra fortaleza comportamental. Y la resiliencia entonces incluye estados emocionales y cognitivos que promueven un afrontamiento eficaz. Y quiero quedarme con la palabra afrontamiento. Afrontar para cualquiera de nosotros, para que no se nos olvide, nos debe hacer pensar en nuestra frente. ¿Qué pasa con muchas personas en nuestra Latinoamérica cuando les encuentran, cuando alguno de sus exámenes eh, da algún indicio de alguna enfermedad que muchos de nosotros no tendemos a afrontar, sino tendemos a evadir? Nos aislamos, nos encerramos, pensemos en los miembros de nuestra familia, que en muchas ocasiones, y esa ha sido una experiencia pues triste en la mayoría de los hospitales y centros especializados donde se atienden enfermedades como el cáncer, que muchas de las personas consultan tardíamente porque habiendo sido tal vez diagnosticados de una manera más o menos oportuna, se guardan el diagnóstico porque no quieren preocupar a los demás. Lo viven o viven esa experiencia en silencio y en soledad. Y eso hace que su estado sea más proclive al avance de la enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que nosotros somos parte de una sociedad, de una familia, de un grupo humano, de una comunidad, y que como comunidades estamos para ayudarnos. Mírennos aquí, a lo largo de Latinoamérica, juntos, en la distancia, unidos por una sola causa. Es decir, cuando alguien recibe un diagnóstico, lo primero que tiene que pensar es a quién busco, quién me puede apoyar, para no quedarse solo y nunca estará solo. Y entonces la resiliencia nos invita a una exposición ante las situaciones de adversidad y a adaptarnos positivamente a través del desarrollo de recursos personales. Recursos personales, insisto, que todos tenemos, recursos personales que todos podemos gestionar. ¿Cómo hacerlo? Bueno, si pensamos en la resiliencia y si pensamos en la familia, dos elementos claves, en el primer lugar de acogida para cualquiera de nosotros debe ser nuestro entorno familiar. Y hay diversas investigaciones que muestran que incluso pacientes pediátricos, cuando tienen una familia de acogida, un grupo familiar en el que se habla, un grupo familiar en el que nos acompañamos, un grupo familiar en el que no actuamos desde el miedo, sino desde la prevención, probablemente variemos el curso de las enfermedades. Preocuparse no significa estresarse. Preocuparse significa ocuparse adecuadamente en lo que tenemos que atender. Y entonces tenemos que emprender, si tuviéramos algún familiar con un diagnóstico,
un trabajo de superación, de adaptación a la circunstancia que nos ha venido. Y el mejor entorno para hacerle frente, pues es la familia. Con la resiliencia, si la cultivamos y la fomentamos desde nuestros comportamientos, insisto, desde el cambio en nuestras formas de pensar y de sentir, conseguimos mayor flexibilidad. Esa es la otra palabra que definiría la resiliencia. Cuando hablamos de resiliencia y pensamos en una persona resiliente, ¿en quién debemos pensar? En una persona que aprende a ser flexible. Y entonces en los entornos familiares debemos trabajar la flexibilidad, la mejor comunicación y el tiempo en familia para que ese entorno familiar sea grato. Los estudios nos muestran que en muchas ocasiones la resiliencia está modulada por la calidad de vida, pero también por el malestar, sobre todo en adolescentes oncológicos. Y miren, el juego también, dicen, ahí está la bibliografía, conduce a aumentar la resiliencia de los niños y adolescentes. Es decir, fíjense que la forma en que vivimos los eventos adversos de la vida tienen mucha incidencia en cómo puede cursar el desarrollo de un cáncer o también en cómo puede incidir, cómo responde nuestro organismo a un plan de tratamiento que nos propongan para nuestra cualquier diagnóstico que tengamos, nuestra enfermedad, en este caso como estamos hablando aquí del cáncer. Entonces, la resiliencia es un recurso, una habilidad muy importante desde la psicología para hacerle frente adecuadamente a un diagnóstico como el cáncer. Existen diversos estudios sobre cómo intervenciones psicológicas en pacientes con cáncer eh, tienen una profunda incidencia terapéutica positiva en la forma en cómo avanza la enfermedad. Esos estudios demuestran que realizar programas que fomenten la resiliencia, la flexibilidad, que cambien nuestra forma de pensar, que nos ayuden a reaccionar de manera menos estresante, menos desastrosa, menos dispersa, tienen efectos beneficiosos para que todo tratamiento que se nos proponga desde el entorno médico obtenga un mejor resultado. La intervención psicológica entonces muestra que se pueden aumentar las puntuaciones de autoestima o optimismo, es decir, trabajar en nosotros mismos y en la confianza en cómo nuestro organismo es sabio. Recuerden ustedes, está suficientemente investigado, que cualquiera de nosotros tiene en su interior células carcinógenas que no se han desarrollado por diversos eventos, entre ellos tal vez porque usted ha aprendido a ser autocuidadoso, a ser autoamoroso, a ser positivo, a trabajar el optimismo, a quererse a usted mismo. Porque cuando usted se quiere no hace cosas que lo agredan, como por ejemplo consumir el alcohol o el tabaco o todos esos elementos que ya están demostrados que si bien traen en algún momento dizque de despeje, gratitud o bienestar, a la larga nos hacen daño. Reducir la ansiedad, trabajar en reducir la ansiedad y mejorar el estrés ayuda en la calidad de vida y promover lo que se conoce ahora como crecimiento postraumático. Después incluso de que hayas vivido eventos adversos, tú puedes volver a reconstruir el sentido de tu vida si te dejas acompañar, si haces uso de los recursos que desde la ciencia se van descubriendo para que tú puedas tener una mejor calidad de vida. Aquí les quiero compartir 9 elementos que son como tareas que podríamos trabajar para fomentar en nosotros la resiliencia. En primer lugar, la autoeficacia. Interésate por cosas y por cómo puedes cada vez hacer mejor las cosas. Interésate por tu respuesta, por la respuesta de tu organismo a la enfermedad y fomenta cada vez más tu propia capacidad de sentir que estás haciéndole frente a lo que te ocurrió. Es decir, acuérdese, no oculte, no deje de hablar, no, de esto no se habla, no diga ese tipo de cosas, no crea que no, eso no me va a ocurrir a mí. No, sea autoeficaz con usted mismo, plantee cada vez más mejores capacidades para autocuidar, trabaje el optimismo. El optimismo es la forma de ver la vida, de que podemos haber tenido un diagnóstico, pero que si nos cuidamos vamos a responder de mejor manera. Trabaje, como les decía, el afrontamiento activo
Y el afrontamiento activo es ponga la cara, adhiérase a un tratamiento, siga rigurosamente las indicaciones que el personal sanitario le da para su autocuidado. Busque apoyo social. No se quede solo o sola. Y ese apoyo social de nuevo implica o empieza porque los cercanos, porque los de la casa, porque los de la familia entiendan, conozcan, sepan de su diagnóstico. Insisto, tenemos que vencer esa convicción de que para cuidar a otros y evitarles el sufrimiento, mejor sufro yo solo, entonces me dieron un diagnóstico, yo me lo guardo para no preocupar a nadie. Sea flexible cognitivamente. Recuerde que no hay una única manera de vivir la vida o de hacer las cosas, que su manera no es la única y perfecta. Trabaje la espiritualidad, trabaje la autoestima, el autorrespeto. Trabaje siempre darle sentido a cada experiencia de la vida y el dar sentido implica que usted regenere, reconstruya, replantee cuál es el propósito de su vida. ¿Para qué está usted aquí? Y decíamos desde la logoterapia, la investigación, que en muchas ocasiones ese darle sentido a nuestra vida implica que nosotros dejemos de pelear con la vida, con lo que sucede, siempre teniendo a flor de boca esa pregunta de ¿por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí ser querido? Y cámbielo. No es fácil, sé que no es fácil, pero lo logrará si usted se deja acompañar. Cambie el por qué por para qué, tratando de encontrarle un sentido a la experiencia que usted está viviendo y cómo esa experiencia puede ser útil para que usted mismo, pero también la familia, la comunidad, cambie la forma de enfrentarse a las dificultades. Aprenda no a controlar, sino a gestionar el estrés. El estrés se asocia en diversas investigaciones, se correlaciona con el avance del cáncer. Una vez que una persona recibe el diagnóstico, si la respuesta es de un estrés incontrolable, pues el avance de la enfermedad se propiciará más. Pero la adecuada gestión del estrés, es decir, nos ha llegado algo que no podemos controlar, cuando te encuentres frente a algo que no puedes controlar o cambiar, cambia tú. Eso entonces no significa que usted emprenda una batalla contra el estrés a toda costa, sino que entienda que el estrés nos debe llevar es a la acción, al cambio, a modificar nuestra forma de ser y de pensar. Me gusta este pensamiento escrito por alguien asumiendo que es el cáncer el que nos trae un mensaje. Y miren este mensaje del cáncer. Sé que el tratamiento que recibes para eliminarme es duro. Cada día lo sientes. Y aunque sé que me vas a sacar, que ese es el propósito, quitarme de tu vida, lo que quizá no ves es que en este proceso estás descubriendo tu verdadera fortaleza. De modo que si a nuestra vida, a la vida de algún familiar ha llegado ese diagnóstico, sobre todo enfóquese en qué podemos aprender, en qué podemos cambiar en nuestra forma de ser, de comportarnos, insisto, en nuestra vida cotidiana, en nuestro autocuidado. Qué bueno que usted se reconcilie consigo mismo, con la respuesta de su cuerpo y que se quiera. Y en ese quererse, en ese volverse más amoroso, más autocuidadoso, usted cambia muchas de sus respuestas y muchos de sus comportamientos cotidianos. De acuerdo a lo que nos enseñaron los especialistas, hay una prospección a 15 años, al 2040, de que las estadísticas del cáncer aumentarán y llegarán más o menos a 180.000 casos. Pues yo les diría de otra manera, tenemos, por favor, 15 años para modificar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de gestionar las emociones. Tenemos 15 años para ser un poco más flexibles en nuestra vida, para ser
menos rígidos, menos duros con nosotros, con los que nos quieren. Para querer y dejarnos querer, tenemos 15 años para fortalecer nuestras relaciones y vivirlas desde la amabilidad, desde el autocuidado, desde el compromiso mutuo, desde el amor. Nos agredimos, esa es una de las cosas que a mí me queda aquí. Muchos de los cánceres son solamente respuesta a una autoagresión durante mucho tiempo. Nos estuvimos autoagrediendo, consumiendo cosas o haciendo cosas que lo que hacían era hacernos daños. Pues tenemos 15 años para cambiar esas estadísticas, promoviendo comunidades, familias, personalidades de autocuidado, de mejor gestión de las emociones, de mejor gestión del miedo, de la tristeza, de la culpa, de la rabia. Y acuérdense que la mejor gestión no es cuando usted se guarda sus emociones, sino cuando usted las expresa, las saca, pero también cuando usted decide cambiar su forma de ser y de pensar frente a aquello que le está sucediendo. Yo quiero dejarles esta reflexión. Está en nuestras manos. Está en nuestras manos. No, el cáncer no se aparece de repente. No, el cáncer no llega necesariamente porque haya tras nosotros incluso unos antecedentes. Si en sus familias hay antecedentes cancerígenos, no se llene de miedo, más bien sea proactivo o proactiva en cambiar su forma de comportarse, en no aislarse, en no autoagredirse, en ser más optimista sobre usted, más amoroso, en hablarse a usted mismo con compasión. Si trabajamos la compasión, probablemente vamos a, entre juntos, cambiar esas expectativas negativas que hay para nuestro país y para nuestra Latinoamérica. Con esto dejo, espero dejarlo reflexionando y que se aúnen a esta comunidad que quiere cambiar la forma de ser y de pensar para gestionar de mejor manera eventos adversos como el cáncer. Muchas gracias.